Hola a todos, estamos ante una nueva sesión de Diálogos 360, que es la iniciativa de Odisea School de formación. En Odisea School tenemos una iniciativa de formación como esta, que converge después en una masterclass que tendremos brevemente sobre innovación y emprendimiento. También hacemos divulgación y también hacemos emprendimiento con Odisea Emprende. Ahora estamos hablando y hoy vamos a hablar de innovación y emprendimiento y lo hacemos de Odisea. Odisea es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y como decía, estos diálogos 360 van a converger finalmente en una masterclass que será abierta, que será gratuita y que estará a disposición de todo el mundo y que emitiremos en breve. Así que, bueno, pues vamos a empezar sin más. Hoy tenemos la ocasión de tener a dos invitados estupendos, porque están con nosotros representantes del CEO, están Ricardo Palomo y Guillermo de la Calle, con los cuales pues, vamos a charlar este rato y vamos a hablar pues, de diferentes cosas. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar pues, de inteligencia artificial también. Ricardo Palomo es decano del CEU y aparte es el delegado del rector de transformación digital, entre otras muchas cosas que hace. Escribes también, Ricardo, representas a varias instituciones también. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de educación, vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de inteligencia artificial contigo. Muy bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Fabián, un placer. Y estamos también con Guillermo de la Calle, que bien representa a CEU. Eres doctor en inteligencia artificial y además eres experto en innovación educativa, con lo cual pues, nos viene fenomenal para lo que estamos tratando, emprendimiento, innovación, emprendimiento e inteligencia artificial. Muy bienvenido, Guillermo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ello, vamos al grano. Entonces, Ricardo, tú tienes una experiencia muy amplia, tanto en el mundo académico como en el mundo empresarial. Y esto la verdad es que es un lujo hoy en día, ¿no? Tener esa doble perspectiva. Pero también desde el punto de vista, vamos a llamarlo vertical o de verticales, como decimos en otros casos, tienes también pues, una amplia experiencia en innovación, en educación y en tecnología, en el mundo digital. Yo te pediría para empezar que, más allá de que nos hagas un desglose de tu amplia experiencia, que nos centremos justamente en esta intersección de la innovación, de la educación y de la tecnología y que nos des un par de experiencias que para ti sean destacadas o relevantes, pues como una forma de empezar este diálogo. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Pues bueno, tengo aquí la suerte de estar al lado de un doctor en inteligencia artificial, que es el que sí que sabe de tecnología profundamente. Los dos somos compañeros en la universidad, fíjate, yo en el mundo de económicas, él en el mundo de la Politécnica. Y bueno, pues hoy precisamente estamos juntos en la misma pantalla porque estábamos en una reunión de embajadores digitales, ¿no? Que son perfiles muy variados de la universidad, de todas las carreras, de farmacia, de ingeniería, de arquitectura, de medicina, de veterinaria, de económicas, incluso de derecho, ¿verdad? Había alguien, y todos pues con un denominador común, que es, bueno, pues nos gusta las aplicaciones tecnológicas, le vemos partido, le vemos aprovechamiento en el mundo nuestro de la educación, de hecho estábamos en ese sentido, y tú comentábamos que, bueno, unir eso, tecnología, innovación, educación, pues efectivamente, bueno, la educación ahora sin tecnología ya le faltaría algo, ¿no? Y como herramienta principalmente, o incluso como fin, estudiar tecnología o aprender más de tecnología. Y por otro lado, porque la innovación es consustancial al mundo de la educación y, por supuesto, de la universidad. Las universidades, pues, son instituciones que deberían estar en la vanguardia de la innovación y precisamente el perfil que yo creo que define a todo profesor universitario o profesor en general de cualquier ámbito es su curiosidad. Y yo creo que en eso, por lo menos los que no somos ingenieros, por lo menos manifestamos curiosidad y asombro, ¿no? De cómo funciona a veces la tecnología. Y bueno, me preguntabas un poco qué habíamos hecho en ese sentido. Bueno, pues fíjate, nuestro proyecto de hace ya unos años de embajadores digitales nos vino fantástico, ¿verdad, Guillermo? La pandemia. Cuando llegó la pandemia.
y creamos grupos de embajadores digitales y nuestra universidad, pues bueno, fue muy destacada porque pasó rápidamente de esas clases presenciales a clases online, gracias a que habíamos conseguido permear en los profesores qué hacer en caso de. Y luego, además, también, pues yo creo que fuimos pioneros en España en aplicar toda la tecnología HyFlex o de doble presencialidad en el aula, cuando podíamos ir la mitad a clase y la mitad en casa, ¿os acordáis? Por no estar apretados en el aula. Y nos permite eso, ahora lo utilizamos para muchas cosas, conexiones en directo con el extranjero, con conferenciantes, etcétera. ¿No, Guillermo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ahora mismo cualquier sistema educativo sin el apoyo de la tecnología casi no se puede entender. Y bueno, y es que a día de hoy el número de aplicaciones que están apareciendo continuamente como soporte a cualquier nueva metodología docente, pues creo que es muy relevante y bueno, nosotros estamos precisamente, como decía Ricardo, intentando incorporar todas esas tecnologías bueno, pues a nuestro día a día casi. Y además, fíjate, te quería añadir, Sí. Fabián, te iba a decir, de cómo vamos incorporando esas tecnologías, también la lectura es cómo va evolucionando esa incorporación de tecnologías. Que hace unos años dábamos nuestras clases presenciales, rápidamente y a las bravas pasamos a darlas online, en digital, luego hemos pasado a las aulas de doble presencialidad, hemos sustituido la tiza o el rotulador por las pantallas, ordenador, donde proyectamos y retransmitimos todo. Y bueno, pues estamos ya también ahora en el metaverso, en la educación inmersiva, la realidad virtual, es decir, siempre hay algo nuevo. Hoy hablábamos mucho, yo creo que hablaremos aquí, ¿verdad?, de los sistemas de inteligencia artificial y el shock prácticamente que están provocando en el ámbito educativo y qué hacer ante eso o con eso o frente a eso y cómo habrá que cambiar probablemente muchos modelos de evaluación y de aprendizaje. Sí, esto se lo debemos a la pandemia, que en unos cuantos meses avanzamos años en todas las cosas que tú estás comentando y en algunas más. Así que, bueno, es uno de los aspectos positivos. Pero yo te quería preguntar, Guillermo, tú que eres experto en inteligencia artificial, eres doctor en inteligencia artificial y conoces métodos, herramientas, conoces la evolución y, a su vez, innovación educativa, ¿no? ¿Cuánto hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en la innovación educativa, ¿no? Un campo en el que además hay tanto que avanzar y un campo tan abierto, ¿no? Me gustaría preguntarte para iniciar este hilo de la conversación, ¿cómo ves la aplicación de la inteligencia artificial en la innovación educativa? ¿Qué ventajas, qué desventajas podríamos considerar que la inteligencia artificial puede aportar a la innovación educativa? Sí, pues principalmente ahora mismo y precisamente hoy en las jornadas lo estábamos discutiendo y lo estaban presentando, muchas de esas ventajas que podemos obtener del uso de la inteligencia artificial en temas de innovación, pues bueno, a la hora de emplearlo, por ejemplo, en sistemas para interactuar con esos sistemas, temas de asistentes, ¿no? Bueno, pues cómo encontrar la información y localizar pues, contenidos o espacios físicos dentro de lo que son las instituciones o los edificios en los que estamos. O sea, realmente se pueden aplicar desde muchos ángulos, ¿no? Desventajas. Bueno, también un poco con todas estas aplicaciones que han salido ahora y que tanto se oyen, ¿no? Como ChatGPT o similares, ¿no? En las que ya te proporcionan resultados muy rápido. Bueno, pues creo que hay también que fomentar y educar a los estudiantes en un sentido crítico de, bueno, pues esos resultados que proporcionan no son todo lo precisos en muchos casos que deberían. Y bueno, pues hay que saber discriminar qué cosas son correctas o qué cosas no son correctas. En muchos casos proporcionan mucha información y en su gran mayoría correcto, pero hay que tener cuidado también un poco con lo que proporciona. Vale, Ricardo, yo te leía hace poquito un artículo estupendo que recomiendo en Telos, que además pondremos aquí en la descripción del vídeo para la gente que nos está viendo y escuchando, para nuestros espectadores, lo pondremos aquí para que puedan acceder a él. Y si no recuerdo mal, decías que el 40% de las habilidades
van a cambiar en los próximos años, en muy poquitos años. Van a ser nuevas, o sea, el 40%. Y creo que decías que el 43% de las personas en Europa no tienen una formación tecnológica básica, fundamental. Son cifras apabullantes. ¿Qué hacemos, Ricardo? Efectivamente, no son cifras mías, son cifras efectivamente del Foro Económico Mundial. Y bueno, pues son cifras que nos ilustran que va tan rápida la transformación digital, la digitalización de muchos procesos y las nuevas competencias que demandan las empresas y los puestos funcionales de trabajo, que la adaptación es complicada. Y fíjate ahora mismo, nuestro sector de actividad, profesores, antes contratábamos un profesor, se pedía que conociese la asignatura y que la contase en clase, y este era el programa y al final lo que se hacía. Ahora los contratamos y la primera sesión que tienen es de cómo manejar, ¿verdad? Todos los equipos, la aula HiFlex, la conexión, cómo deben introducir luego las notas en los sistemas. Todo está ya en sistemas, todo está digitalizado y la verdad es que estás muy perdido si no puedes seguir. Es decir, juntas de evaluación, Sigma hablábamos, que es un programa que utilizamos en el ámbito educativo mucho para la parte de funcional y administrativa. Todo está en la web, en intranet, los alumnos están en el campus virtual. Es decir, que antes era, me sé una asignatura, la cuento en clase, me lo paso bien, y ahora ya es, me sé la asignatura, lo cuento en clase, me lo paso bien y además tengo que ejecutar todo eso, ¿no? Cuando eso, si no quieres incluso añadir pues foros, chats, interactividad, etcétera. Yo te pediría incluso, aprovechando, en fin, tú eres decano del CEU, conoces muy bien lo que se está haciendo allí, nos estás hablando pues de herramientas, de métodos que todos nosotros nos tenemos que actualizar, nos tenemos que poner al día y máxime pues los estudiantes que están interactuando con ellos, ¿no? Pero a nivel de contenidos, incluso, te preguntaría, a nivel de contenidos de esas habilidades que decimos que van a ser nuevas, que van a cambiar, ¿podrías decirnos algunas de estas habilidades que desde CEU estáis desarrollando o pensáis en incluir dentro de vuestros programas que podrían considerarse como novedosas? En fin, no sé, por ejemplo, pues se menciona mucho el tema del pensamiento crítico, el tema de la creatividad, en fin, habilidades que posiblemente no estaban tan desarrolladas o no se daba tanta importancia con anterioridad y ahora se está viendo que son diferenciadoras, porque son justamente las que estas inteligencias artificiales que empezamos a conocer todos, pues no son capaces de utilizar, ¿no? ¿Podrías comentar algo sobre esto, Ricardo? Pues fíjate, yo, en mi opinión, la tecnología libera al humano de actividades rutinarias, actividades administrativas, actividades ejecutivas que no requieren un pensamiento profundo, una capacidad crítica, y por eso también le permite hacer otro tipo de cosas. Creo que el futuro del ser humano es darle el máximo de capacidad a sus competencias intelectuales. La universidad debería ser un centro siempre de desarrollo de pensamiento crítico, de intelectualidad, de curiosidad. Y claro, si antes yo creo que el mundo educativo nos hemos pasado mucho tiempo, pues, y seguiremos haciéndolo, obviamente, estudiando mucho, acumulando conocimiento. Es decir, la obsesión principalmente es la acumulación de conocimiento. Lo vemos en una oposición, lo vemos en cualquier tipo de examen habitual. Y es cierto que también esto va dependiendo del mundo de las carreras universitarias, ¿no? Y de las habilidades que se requieren. Si estamos en el ámbito de económicas, en mi campo, pues las empresas requieren actitud, requieren capacidades relacionales, requieren pensamiento crítico, requieren aportar capacidad de aportar soluciones. Y quizá pues lo que has estudiado, los conocimientos son importantes, pero no son tan importantes porque lo olvidas o porque en cualquier caso puedes actualizarlos o localizarlos en cualquier momento. Si podemos desarrollar mayor pensamiento crítico, yo creo que estamos encontrando una muy buena orientación de lo que debería ser la universidad. Y pongo una analogía. Cuando yo era estudiante, era joven, había una discusión de si se podía utilizar la calculadora o no en clase de matemáticas. Y fue un debate de varios años y que si los chicos van a olvidar multiplicar, van a olvidar, bueno, pues sí, hemos olvidado hacer raíces cuadradas, probablemente hemos olvidado multiplicar, pero esa calculadora nos ahorra un trabajo tremendo y podemos hacer problemas más complejos. Si tuviese que hacerlo a mano, pues probablemente pues no lo haría. Creo que es eso, la tecnología nos pone en el brete de tener que decir, puedo aportar más.
Ahora lo de los chats estos conversacionales, los GPT, nos ponen el brete ya de que incluso escriben mejor que nosotros, a lo mejor, o pueden opinar incluso muchas cosas sobre nosotros. Por tanto, como decía muy bien antes Guillermo, algo tendremos que aportar más, pues será la capacidad de comunicarlo, la capacidad, el entusiasmo que podamos transmitir. El profesor tendrá que transmitir entusiasmo, curiosidad, ilusión en el estudiante, motivación, guiar probablemente, y será menos relevante los conocimientos que ya veíamos de hace unos años que estaba todo ahí en la red, ¿no? Pues ahora no solo hay conocimientos que copiaban, sino que ahora ya hasta le elaboran los conocimientos ya hechos. Guillermo, tú... Sí, Antes el debate era las calculadoras y ahora el debate es ChatGPT. Si hay que dejarlo, si hay que prohibirlo, si hay que poner una marca de agua. Os preguntaré después sobre esto. Pero antes, Guillermo, te quería preguntar... Abundo sobre el tema de innovación educativa. Me parece extraordinariamente interesante, además en este momento de evolución de la tecnología y de las inteligencias artificiales. Ahí el sueño realmente es una personalización máxima de la educación. En fin, cuando decimos que en una clase hay 30, 40, 50, 100 alumnos, es porque no queda más remedio, porque no hay suficientes profesores o por diferentes restricciones que ha habido. Pero si tuviéramos un profesor para cada alumno, sería la bomba. ¿Llegaremos a esto? ¿Qué piensas justamente sobre el papel de la inteligencia artificial a la hora de la personalización de la educación? Bueno, pues mi opinión sobre eso es que precisamente el uso de la inteligencia artificial puede ayudarnos precisamente a encontrar quizá en esa personalización de la educación para cada estudiante cuál es quizá el mejor camino para cada uno de ellos. Igual que nos encontramos y ahora estamos muy acostumbrados quizá por ejemplo, en sitios o web comerciales que te van recomendando qué cosas puedes comprar en función de lo que has hecho, de un perfil que crean por toda tu interacción con ese sistema, pues quizás en los sistemas educativos también podrían llegar a recomendar estos sistemas, es decir, pues es mejor que sigas este itinerario o que te recomendamos coger tales asignaturas que quizá tu comprensión de todo lo que tienes que aprender vaya mejor por este camino o no. Un poco en esos sistemas de recomendación. Al final, los sistemas de inteligencia artificial, y en eso yo creo que hay que hacer bastante educación a la gente, son sistemas de soporte a decisiones que tomemos o cosas que vayamos a hacer, no que solucionen todo lo que tenemos que hacer. Hace unos días, tuvimos un Diálogos 360 semejante a este con Víctor Sánchez. Víctor Sánchez es un emprendedor joven que montó su empresa, recién terminado su título de telecomunicaciones en la UPM, y la montó aquí en España. Se fue al cabo de unos meses a Estados Unidos, a Silicon Valley, a San Francisco, con las manos en los bolsillos para instalarse allí y porque creía que tenía que hacerlo y porque no encontraba las oportunidades aquí en España. Hablando con él, le pregunté por qué y me dijo que la diferencia es muy grande. Las facilidades que se encuentran allí a la hora de invertir, a la hora de encontrar socios, a la hora de encontrar talento, pero sobre todo la facilidad para desarrollarse es mucho mayor allí que en España. Él me venía a decir que en España se emprende poco y que hay dificultades para emprender. A raíz de esto yo te quería preguntar, Ricardo, ¿cómo veis el tema del emprendimiento dentro del CEU? ¿Impulsáis, ayudáis a los alumnos a que emprendan? Porque habitualmente nuestros alumnos, nuestros estudiantes, piensan o bien en una carrera en la administración pública o en la empresa privada, pero esto del emprendimiento habitualmente no es muy común, ¿no? ¿Cómo lo veis los profesores desde dentro del CEU? Bueno, pues en el CEU desde hace ya años, recuérdase cuando empezó la crisis económico-financiera en 2008, cuando empezó a haber un desempleo mayor, pues propagó mucho la idea de favorecer el emprendimiento también en el mundo de la universidad, en el seno de la universidad. Yo creo que en todas las universidades hubo asignaturas de emprendimiento, jornadas de emprendimiento, másteres de emprendimiento. Bueno, al final el emprendedor, lo que sí que hemos visto estos años y en el mundo de los jóvenes universitarios es que mucho nace, algo se hace, pero tiene que nacer. Esto va en el perfil, va en el ADN
de esos chicos que, claro, con 18, con 20 años, decir que soy emprendedor cuando todavía estás iniciando tu formación es complicado. Muchos de los que son emprendedores lo son porque sus familias son también familias de emprendedores. Esto hay una correlación muy grande. Los que son hijos de funcionarios tratan de ser funcionarios. Los que son hijos de consultores van a la consultoría. Los que son de la banca van a banca. Es decir, hay una cierta tendencia, no digamos enorme, pero sí considerable en esto. Entonces, el emprendimiento, creo que las universidades deben favorecerlo, deben fomentarlo de algún modo, pero lógicamente no se puede forzar a la gente a que sea emprendedora. Además, un joven pues muchas veces necesita un poco más de formación. A lo mejor el mejor emprendedor es el que termina sus estudios, está 1 año o 2 trabajando en una compañía, aprendiendo de eso, ya centrándose en algo de eso, y a partir de ahí empieza a emprender. Y de hecho vemos como en el mundo de la banca, de la consultoría, incluso prejubilados, ¿no? que pasan a emprender porque ya tienes mucho conocimiento. El joven emprendedor es persona que le gusta ya desde el primer momento, que es activo, que tiene curiosidad por cosas y que, bueno, pues no le atrae tanto un trabajo con un horario o con una rutina o con unos jefes, por así decir, que hay que marcar objetivos. Nosotros contamos con un aula de emprendimiento, con diversos programas de emprendimiento y, como digo, además nos gusta que sean integradores, ¿no? De jóvenes de todos los perfiles. Bueno, pues muchos prueban, a algunos les va muy bien, otros lo abandonan, otros si son muy buenos, además son emprendedores. La cuestión es que enseguida tiene una buena oferta también de una empresa, porque todos sabemos ahora mismo que hay un déficit de jóvenes para controlar las empresas. Esto nos suena rarísimo con el desempleo juvenil que hay, pero las consultoras están permanentemente llamándonos para que les proveamos de ingenieros, ¿verdad? Sí. Los ingenieros, el problema que tienen en ingeniería, ¿verdad, Guillermo? Sí. Que no acaban la carrera muchos porque se van. Porque los últimos años tienen asignaturas prácticas, de prácticas en empresas, y antes de que acaben la carrera, casi todas las empresas en las que van les ofertan que se pueden quedar y al final les cuesta acabar porque ya se meten en el mundo de la empresa y tienen su primer empleo antes de terminar. Entonces, claro, si ya tienes el primer empleo, pues claro, emprender pues lo dejan para un poquito después. Cuando hay grupos de emprendedores que son, no sé, de derecho, de económica, dicen, nos hace falta un ingeniero en el equipo. O sea, el ingeniero en el equipo está trabajando en no sé dónde y quizá no tiene mucho tiempo para dedicarse a ello, salvo que tenga muchísima vocación o vea un proyecto que le guste muchísimo. Sí, yo diría incluso dentro de la universidad, dentro de todas las actividades extra académicas que se ofertan, bueno, pues dentro en el CEU con esa visión de una formación más integral de todos los alumnos, pues existen diferentes clubes y de hecho existe uno que es el Club de Emprendimiento, pero por supuesto, como decía Ricardo, es voluntario y para todo aquel que tenga interés y quiera desarrollar eso, bueno, pues se le proporcionan esas facilidades, esa información, bueno, para complementar lo que es sus estudios de grado con actividades adicionales. Habéis hablado del mundo del empleo y del desempleo también, habéis mencionado, y cuando hablamos de inteligencia artificial está en la boca de todo el mundo. ¿Va a emplear o va a desemplear? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que se van a perder empleos a corto plazo? ¿Se van a ganar a medio plazo? ¿Qué pensáis? ¿Tenemos que estar preocupados por la pérdida de empleo que ya, además, en la sociedad en la que estamos, en España, pues es importante? ¿Vamos a acusar realmente la puesta en marcha de estas aplicaciones de inteligencia artificial que nos van a robar algunos de los empleos en marcha? Bueno, en esta pregunta yo creo que desde que conozco a Ricardo siempre aparece constantemente y yo muchas veces le he oído comentar y dice que con cada revolución industrial que ha habido siempre se plantea justo este dilema, ¿no? de los trabajos que existen, si desaparecerán o aparecerán. Precisamente hoy probablemente se transformarán, como otras veces, ¿no? Precisamente hoy, en la reunión que hemos tenido, en algún momento de la presentación, alguien ponía una transparencia de la cantidad de empresas que en 2 meses, empresas tecnológicas con fondo de la inteligencia artificial, se habían creado, eso, en 2 meses. No sé, no he podido contar la cantidad de logos que había en solo 2 meses. Evidentemente, todas esas empresas son generadoras de nuevos empleos. En mi opinión, el empleo, la transformación digital está siendo tan rápida, tan exponencial,
que el problema es la velocidad que tenemos de adaptarnos, ¿no? Lo comentábamos antes, es que cada 2 años nos van a cambiar algún sistema, vamos a hacer algo. Entonces, cuando llegan estos momentos de cambio, primero, los cambios generan oportunidades, que es una frase muy, muy hecha ya. Durante décadas las cosas cambiaban más despacio y los empleos eran más estables y había incluso perspectiva y sabías en lo que podías o querías trabajar en el futuro. Ahora es complicado saberlo, pero están aflorando muchísimos empleos y la demanda es altísima, pues para expertos en blockchain, expertos en inteligencia artificial, en Unity, en programación de ese tipo, para gente que haga moda en el metaverso, diseño digital, de espacios en el metaverso, por ejemplo. Igual que hace años se hablaba, ¿os acordáis? Los community managers y cuando empezaba Internet, bueno, ¿y quién se dedica a eso? Claro, esto lo que requiere va a ser actitud. Es decir, yo creo que las personas que tengan actitud y que tengan ganas de entrar en las nuevas perspectivas de empleo, lo van a tener muy bien y muy fácil, porque empieza a haber más rotación. Es decir, estos no los segmentos, los de siempre de la banca, los de siempre de la industria tal, los de siempre. No. Aquí están surgiendo sectores nuevos en los que hay posibilidad de entrar y posibilidad de ascender. Pasa en departamentos, por ejemplo, nuevos que están creando consultoras, ¿no? Donde, bueno, la posibilidad de ir más rápido ahí que en otros que eran más estables o más tradicionales. Pero claro, eso hace falta actitud. Es decir, si digo, es que me considero sobrepasado por la tecnología, un joven, por ejemplo, pues no, tienes que empezar a mirarlo. Por ejemplo, alguien puede estudiar Derecho y decir, pues me voy a especializar en el ámbito de protección o derecho digital o registro de patentes en el ámbito virtuales o activos digitales. Es decir, puedo hacer muchas cosas y puedo meterme en esos campos que están deseando captar gente con un mínimo de interés. Es que hace poquito, con poner en LinkedIn que habías hecho un pequeño cursillo de blockchain, ya te estaban llamando, tenías opciones. Por tanto, lo que hay que tener es actitud y decir, bueno, pues me voy a lanzar a ello. Lo que no puedes esperar, pues como nos pasó con el paso del carruaje al coche. Es decir, nadie va a parar el progreso. No se puede parar. No podemos poner puertas al campo, no podemos decir, pues no avanzamos más, ni ponemos más GP3, ni GPT-3, ni 4, ni 5, porque si no la universidad desaparece. No, tendrás que aprender a desarrollar tu universidad con otro modelo y habiendo esos tipos de algoritmos y haciendo a lo mejor otras cosas y aprendiendo otras cosas. Es decir, el progreso no lo puede parar nadie y tratar de parar el progreso al final solo puede frenar al país o al que lo intente hacer. Tienes una fase de resistencia al cambio, que es normal y es natural en cualquier persona, pero cuanto antes te adaptes, mejor. Vamos a ir acabando, pero yo quería volver a lo que comentábamos al principio sobre esta irrupción de ChatGPT como precisamente un modelo de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir cada vez con más frecuencia. Y además con su impacto tremendo en la sociedad, ya solamente en los ámbitos tecnológicos, sino que, bueno, lo vemos en el telediario y esto es un cambio sustancial, ¿no? Ahora hay un debate abierto que es, ¿lo dejamos usar en clase, en la enseñanza, o lo prohibimos? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis en el CEU sobre esto? Ahora que no nos oye nadie, ¿no? Ahora que no nos oye nadie y que no se graba, como profesores de universidad. Bueno, yo creo que prohibir usarlo, No es muy difícil. pero no voy a decir que es imposible, pero si lo quieren usar, lo van a poder usar. Ahora, yo insisto en lo que decíamos al principio, ¿no? Que, bueno, también está en sus primeras fases. Los resultados que proporciona son muy buenos en muchos casos. También tiene muchas cosas, algunos errores, ¿no? Entonces, va a ser muy importante eso, el ser capaz de tener hacer ese análisis crítico de, bueno, está muy bien a lo mejor como punto de partida. Quizá lo que ha cambiado, y un poco cuando aparecieron los buscadores, tipo Google, ¿no? Tener a tu disposición toda la información. Bueno, pues cambiaba el tener que irte a buscarla a una biblioteca, ¿no? Bueno, pues en estos momentos ahora ya no tiene que buscarla, sino ya se la dan elaborada. Bueno, pues será un poco también tarea de decir, bueno, pues a ver, tienes que tener alguna forma de ver si eso que te está diciendo es verdad o no es verdad, no creértelo. Y eso es al final, fomentar ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico, de, bueno, pues de no dar por cierto todo lo que me dice, que bueno, eso me pasaba a mí personalmente con mi hijo pequeño, ¿no? Digo, no te tienes que creer todo lo que hay en Internet porque muchas cosas
no son verdad. Y decía, ¿no? Digo, no, claro que no. Entonces, con esto pasa exactamente igual, en mi opinión. Pues en mi opinión va a ser yo creo que es muy difícil, es imposible decir que el alumno no lo utilice. Vamos a ver, un trabajo me lo podían haber copiado hace años igual, pues porque se lo hacía un amigo, un compañero y se lo encargaba a alguien, o porque lo sacaba del rincón del vago. Ahora, bueno, pues lo sacará de estos algoritmos, ¿no? O de un modo u otro, o será una parte del soporte del trabajo. Por tanto, claro, eso ya empieza a entrar en lo complicado de decir, ahora, ¿cómo evalúo esto? ¿Lo habrá hecho él o ella o lo habrán copiado? Pues tendremos que tener otros sistemas de evaluación para saber si esa persona tiene esa capacidad de juicio crítico. Pues podremos preguntar a veces, no se tarda nada, cada vez tenemos grupos menos numerosos en las universidades porque cae la natalidad, pues habrá que a lo mejor quizá hacer pequeñas pruebas en 4 minutos preguntándole a un estudiante sobre algún aspecto de la materia. Es fácil saber si sabe, si no sabe, si se sabe defender, si tiene el léxico adecuado, si lo plantea bien. Es decir, tenemos que hacer otro tipo de pruebas complementarias, habrá que examinar de otro modo. A lo mejor hay que ir más a ese trabajo en clase, ese debate, quién participa, quién no participa, quién propone más cosas, quién sabe dar más soluciones y a lo mejor mucho menos al sistema de enviarme todos un trabajo sobre tal cosa porque como digo antes también nos podían engañar perfectamente y el alumno va a ir siempre por delante de nosotros. Será de nuevo recurrir a la polémica de si dejamos calculadora o no dejamos calculadora. O yo recuerdo cuando empezaba, lo decías tú, cuando empezaba Google, ¿no? Es que ahora los alumnos lo copian todo, copian, pegan de internet y te hacen un trabajo. Bueno, pues copiaban, pegaban, elaboraban para que tuviese un hilo conductor. Algunos no se molestaba, algunos se molestaba y lo descubría rápidamente. Ahora va a ser muy difícil. Los programas antiplagio ya tampoco nos van a servir para ello. Por tanto, pues el reto va a ser pues evaluar de otro modo y a lo mejor pues plantear otro tipo de cosas que no sean tan dependientes del conocimiento de la redacción de algo. El otro día, ¿verdad? Tú me comentabas, Guillermo, que incluso habéis planteado a GPT hazme un plan de estudios, ¿no? de un grado. Y bueno, pues era fantástico y maravilloso. Pero estaban hablando, incluso lo hablaba yo con compañeros que no son precisamente muy pro tecnología, sino a veces todo lo contrario. Y estaban maravillados de los resultados que estaban obteniendo. Entonces diciendo, bueno, pues algo tendremos que hacer. Yo creo que ahora vamos a tener un año de debate, como mínimo, de cómo va esto, ¿no? de qué se hace, qué no se hace y cómo nos resistimos o no al cambio. Precisamente hace unos días decían que gracias a ChatGPT alguien había escrito una novela de ficción en un fin de semana de 400 páginas, ni más ni menos. Ricardo, yo sé que tú eres escritor también y que acabas de publicar unos relatos que además pondremos aquí, si lo deseas, en la descripción del vídeo para que lo puedan ver nuestros espectadores también, lo puedan leer. No te voy a preguntar si has utilizado ChatGPT para tus relatos, pero sí que te voy a preguntar qué piensas. ¿Crees que...? Pues fíjate, no lo he utilizado y precisamente el relato último que publiqué se titula Perdido en el metaverso. Esto lo debí escribir, pues como esto se envía con anónimo para que sea seleccionado en su caso, pues debió ser pues antes del verano aproximadamente. Y hace unos días, cuando ya se puso de moda el GPT, le pregunté alguna pregunta, dice así como algo así, ¿qué pasaría si me puedo perder en el metaverso? Bueno, me hizo como un relato fantástico. Digo, caray, yo he estado ahí estrujándome la cabeza para escribir una historia que te mantenga un poco el interés hasta el final y este aparato es capaz de darme, pues que vamos, que lo podía ornamentar con una serie de frases y hacer, pues efectivamente un relato. Claro, estamos por primera vez, lo hablamos, ¿verdad, Guillermo y yo el otro día? Por primera vez en la historia de la humanidad estamos teniendo arte no hecho por humanos ni por un mono pintando con una brocha. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos generando actividad intelectual, cultural. Creo que no sé quién me había preguntado, que le había preguntado un compañero nuestro, hazme un soneto con rimas de tal modo y tal, y se lo había hecho. Claro, esto nos sorprende porque esto era una capacidad exclusivamente humana. Bueno, pues efectivamente, ahora ya, pues a lo mejor algún año el premio Planeta se descubre que el seudónimo detrás está una máquina, o una máquina nos hace parte del guión y el resto, el humano, le sitúa.
A lo mejor aquí la inteligencia está, ¿qué le pregunto al GPT? Porque muchas veces yo les pregunto a la gente, digo, ahí tienes el GPT, pregúntale lo que se dice. Y dicen, ¿y qué le pregunto? Y sabemos que en el mundo de la educación a veces es más difícil hacer preguntas que dar respuestas. Entonces, a lo mejor el que me pinte un cuadro, a lo mejor lo importante es que yo tenga la imaginación de qué quiero que me pinte o que me mezcle, que probablemente yo no sabría hacer, o qué tipo de rima o qué tipo de idea literaria de ciencia ficción o de algo así me quiere hacer. Bueno, pues esto es un reto, pero es el mundo que viene y ha venido quizá muy de repente, ¿no? En estos últimos 2 meses y es el shock en el que creo que nos tiene a mucha gente. De hecho, una de las profesiones del futuro, según estamos oyendo, es la de prompt engineer, que es el que realmente pregunta a la inteligencia artificial, el que hace Pues las mira, preguntas adecuadas. Y no lo precisamente, como sabía, dices, pero me alegra saberlo. El prompt engineer. Ok, que sepa hacer preguntas. Saber hacer preguntas, y lo he hecho en algún examen, dame 3 preguntas inteligentes sobre lo que hemos comentado en clase. Cuesta más que dar respuestas, que te puedes defender siempre con algo. Sí. Bueno, en todo caso estamos en un momento apasionante y seguramente que la próxima vez que tengamos ocasión de hablar, pues comentaremos lo que decíamos y lo que decimos ahora realmente. Habrá seguramente que un cambio importante también. Os agradezco muchísimo, Ricardo, os agradezco muchísimo, Guillermo, el haber compartido este rato discutiendo sobre innovación, sobre tecnología, sobre emprendimiento y sobre educación, ¿no? Y además de primera mano desde el CEU. Con vuestras experiencias y la generosidad, además, de haberlas compartido con todos nosotros, con todos los que van a ver este vídeo, que, como os decía, formará parte de esta masterclass que lanzaremos en breve desde Odisea. Así que nada más, muchísimas gracias a los dos. Pues un placer, Fabián. Encantado. Lo mismo digo, encantado. Un placer.